es importante no subestimar lo externo, porque creo que pareciera que nos hemos olvidado que el mundo, como hemos escuchado, enfrenta unos nubarrones importantes, no despejados de todo, y si vemos qué afecta la variabilidad del crecimiento del PBI en el Perú, principalmente son factores externos. De acuerdo al MEF y el BCR, más o menos el 60% de los cambios en el crecimiento del país responde justamente a los aspectos que hacía mención el colega del Banco Mundial, y 40% en promedio los internos. Y dentro de los externos, el crecimiento global es fundamental. Cuando el mundo se refría, a nosotros nos contagia, y de manera muy severa a través de diversos canales que ya han sido expuestos, quizás siendo el principal el impacto a través de los términos de intercambio. Yo creo que es un dato importante, especialmente de cara a un conjunto, a un cóctel de riesgos que no se llega a despejar del todo, ¿no? Ahora estamos viendo que no entramos en recesión, pero esto quizás porque China decidió revertir esta política de tolerancia cero, al ver tan bajo crecimiento. Pero todavía estamos ante un mundo en que la tasa de inflación sigue muy elevada, como ha sido dicho, y la política monetaria internacional es todavía contractiva para combatir una inflación que es altísima en el mundo, y que eso definitivamente pone un riesgo importante en el crecimiento del mundo. Entonces, yo no voy a ahondar en estos temas que han sido comentados anteriormente, pero creo que es importante no subestimar lo externo. Pero acá hay un dato que me parece que es bastante diciente e interesante, y de hecho el Fondo Monetario la semana entrante va a publicar sus nuevas proyecciones revisadas, y quisiera llamar su atención al gráfico que dice países en recesión. Hace más o menos un año, los economistas del fondo preveían que menos del 5% de los países en el mundo estarían en recesión. Hace un año, para este año. Y ese porcentaje ha crecido a más de un tercio del mundo en recesión. Entonces, dado que tenemos ese vínculo entre lo que pasa fuera a nuestro país, a través del comercio, a través de la aversión al riesgo, a los flujos de capital, es un dato no menor. Y especialmente, de hecho, a que se ha estado recortando consistentemente la proyección de crecimiento en los principales bloques. Eso, lo externo, ya se dijo. Ahora vayamos a ese 40% que es bastante relevante de riesgos. Y acá tampoco voy a hablar demasiado, porque esto va a ser cubierto, me imagino, extensamente en el panel político, pero definitivamente la carátula internacional de ser un país ingobernable y un país en convulsión hace flaco favor, evidentemente, a la economía. Y siempre hemos visto por qué la economía va por un carril y la política por el otro. Bueno, eso es un mito del pasado. Ahora voy a plantear la resiliencia de la economía, en qué se basa, pese a los riesgos políticos. Pero acá yo quisiera destacar dos datos que yo creo que son bien importantes, de cómo esta inestabilidad política se traduce, digamos, a la economía y en general al sentido a lo que sienten los peruanos. Hay una encuesta interesante que Ipsos Global publicó, que mide la desafección ciudadana en un conjunto importante de países. Y se muestra esto con respecto al Congreso, al Ejecutivo, a todo tipo de autoridad. Y lo que muestra esta encuesta es que somos el país de la región con mayor desafección ciudadana, altísima, solamente debajo de Rumanía y Turquía. No sé, no tengo ni idea por qué Rumanía y Turquía tienen una mayor desafección que la nuestra, pero lo cierto es que eso hace de que hayan problemas de legitimidad de las autoridades. El primer aspecto. Lo segundo tiene que ver con esta altísima rotación de autoridades en un país sumamente inestable. Abajo hemos calculado la permanencia promedio de un premier desde el año 2001 a la fecha. Más o menos en el gobierno de Toledo, el gobierno de Ana García Uz, teníamos en promedio 12 meses era la duración, la permanencia de un primer ministro en el país.
Entonces, cuando los periodos presidenciales eran de 5 años, teníamos en promedio 5 primeros ministros. Y esto hemos visto que se ha venido reduciendo en el tiempo, y hoy en día, en la última medición, tenemos que un primer ministro dura menos de 3 meses. Y obviamente, con esta altísima tasa de rotación que decanta hacia abajo, eso paraliza cualquier tipo de decisión que pueda tomarse. Entonces, un conducto más allá de la percepción de riesgo es un tema muy real. No se toman decisiones en un país que tiene tal tasa de rotación de autoridades que cambian constantemente, y esto de la cabeza hacia abajo. Obviamente, y acá tampoco voy a ahondar, estamos, y creo que congruente con la encuesta que comentaba anteriormente respecto a esta desafección, esta desaprobación, es a todas las autoridades, ¿no? A la presidenta, que es una presidenta que cumple el mandato constitucional. Yo escuchaba ayer a la canciller en la reunión de la CELAC y explicaba con mucha claridad lo que ha ocurrido en el país, donde evidentemente hay una cobertura absolutamente sesgada en el exterior y que toca mejorar la estrategia de comunicación. Pero lo cierto es que hay un rechazo tanto a la presidenta como al Congreso de la República. Y si vemos lo que está ocurriendo en el país, y esto es el dato de Defensoría de Conflictos Sociales antes de enero, entonces yo creo que acá hay un repunte significativo. Vemos una escalada de conflictividad social que tradicionalmente ha sido asociada a la actividad minera e hidrocarburos. Casi más del 60% estaba asociada a este tipo de actividad extractiva, y vamos a ver que esto va a subir, me imagino, exponencialmente en el mes de enero, cuando se publique el último dato. Pero lo cierto es que estamos viendo, en mi criterio y en el de muchos otros, una convulsión que es organizada, o que fue organizada por el ex presidente que hemos tenido, y el grupo de personas y grupos y colectivos que lo apoyaron. Entonces, eso es una realidad, y se suma al hecho de que hemos tenido hace poco elecciones regionales. En nuestro país han asumido 25 presidentes, gobernadores regionales, casi 1900 alcaldes, que responden a una lógica distinta, una lógica mucho más regional, pero acá, según la consultora 50+1, hace una especie de ranking pro inversión, anti inversión de las regiones. Y esto expone mucha heterogeneidad, ciertamente. Pero lo que vemos es que en regiones como Cajamarca, como Ancash, Lima Provincias y Cusco, las plataformas de los que han sido elegidos en esas regiones, había un claro desdén hacia la inversión privada, y acá yo añadiría, obviamente, los que están en amarillo, un poco neutros, pero ese mapa no pareciera tener un correlato con la realidad de regiones como Puno y otras que se han mostrado bastante beligerantes, y donde está el foco del conflicto en la actualidad. Entonces, ese es el trasfondo de riesgos, y ahí paran los riesgos para andar en el escenario económico de este año. Riesgos externos que no se pueden subestimar, y riesgos internos que definitivamente condicionan la recuperación de las expectativas en el país. Pero en el corto plazo tenemos conflictos sociales que están pasando un costo altísimo y que creo que no se están dimensionando adecuadamente. Ayer escuchaba al ministro Contreras, que yo creo que está haciendo el mejor refuerzo que puede para tratar de contener, está en plan de bombero, pero también en plan propositivo en mi criterio, pero vemos que el conflicto social pasa una factura muy importante, directa e indirectamente. Más o menos el 25, para tener una noción, el sur suma más o menos 20 puntos del PBI del país, solo el sur. Y regiones, si uno suma regiones como Puno, como Cusco, tenemos a 10% del PBI que está comprometido. Y si eso uno le extiende el potencial efecto preventivo de paralizar minas en el país, estas pérdidas cuantificadas en torno a 2.000, 2.100 millones de soles a la fecha, identificadas por el gobierno, y 3.000 millones en daños de infraestructura,
creo que se quedan muy cortas con lo que efectivamente está ocurriendo lamentablemente en el país, y sectores tan intensivos en mano de obra y que aún no se habían recuperado como el turismo, sumamente golpeados, a tal punto de que ya se habla de un rompimiento de la cadena de pagos. Obviamente la morosidad se está incrementando de manera exponencial en las cajas municipales que no pueden ni siquiera abrir, según se entiende en muchas partes del país, y esto afecta especialmente a aquel sector que ha sido muy resiliente, que ha sido el sector de consumo, que se ha desempeñado y ha podido sobrevivir 2 años sumamente difíciles. Esto sí condiciona las expectativas y también la inflación, porque la inflación está siendo afectada lamentablemente por las disrupciones y los bloqueos en las carreteras. Y vemos, por ejemplo, que ahora escuchaba en la radio, viniendo acá, y es cierto, en Ica, los bloqueos van a ocasionar problemas de disrupción de combustibles, y eso automáticamente se ve reflejado en una tasa de inflación que es un nuevo shock de oferta que tenemos. O sea, empezó esto, es múltiples shocks de oferta que probablemente involucren que el Banco Central tenga que continuar subiendo las tasas de interés más allá de lo que hubiese querido antes de este último episodio de conflictos que azota al país, y que lamentablemente mi criterio no tiene un fin, digamos, pronto. Yo creo que acá creo que vamos a ver más violencia hasta que haya un cambio eventual. Como comentaba, el Ministerio de Economía hace tiempo está tratando de impulsar la economía en la gestión del ex ministro Burneo, actualmente en la gestión actual. Se está optando por la política tradicional keynesiana de ampliar el gasto, pero creo que eso no resuelve la magnitud de la desconfianza y los daños que está ocasionando el tema político en el país. Yo recuerdo cuando se lanzó el Plan Impulso Perú el año pasado, el pilar de la confianza, que es más importante, pues no había ninguna medida razonable respecto a eso. Y el plan Compunche Perú, que ya se aprobó, según el MEF, 50% de las medidas. Vamos, una economía de 250.000 millones de dólares, ¿qué le hace pues 5.900 millones de soles? No le hace cosquillas, porque las fuentes de la incertidumbre no han sido zanjadas. Ahora, yo creo que no se puede quedar los brazos cruzados, habría otras cosas que hacer. Yo creo que es importante el acompañamiento a 9 proyectos mineros, creo que eso es importantísimo, pero vamos, los proyectos mineros tienen que pasar por una vía crucis de permisos que impide, más allá de los conflictos, llegar a buen puerto. Yo creo que es positivo que haya presentado un proyecto de delegación de facultades en materia económica al Congreso para mostrar por lo menos retomar un poco la agenda y no ser solamente reactivos. Ahora, en mi criterio, esto no va a reactivar el país. Está pensado en temas que van a tener resultados en el mediano plazo, pero en el corto plazo la reactivación es limitada por la envergadura de las fuentes de riesgo que estamos viendo. Y esto obviamente hace que las expectativas en general sigan, digamos, en negativo, y es lamentable porque cuando hubo el cambio de gobierno, cuando hubo una renovación del gabinete, hubo una recuperación con cuadros infinitamente mejores que los que teníamos, pero obviamente todo lo que está ocurriendo en el país evidentemente nos pone en una fase de pesimismo. Un número menor de 50 es pesimismo, esto según las encuestas mensuales que publica el Banco Central. Y acá, tomando una del SAE, de apoyo a consultoría, ante la pregunta de expectativas de inversión ante el cambio del presidente, lo que pensaban los empresarios que acudían a esa cita, y la mayoría iban a mantener sin cambio sus planes, pero esta pregunta fue realizada antes de la violencia. Yo les apostaría que estos números lamentablemente van a lucir menos halagüeños cuando se les formule la pregunta a ellos, a ustedes, cuando la respondan. Y el crecimiento ha venido menguando. El año pasado es un año bastante, digamos, bueno para todo lo que hemos vivido, crecimiento en torno al 3%, pero un crecimiento que ha empezado alto y que ha ido una
franco descenso a lo largo del año. Y a mí, honestamente, por lo que estamos viendo, no me sorprendería ver algunos meses de crecimiento cero, crecimiento mensual. Acordémonos que hay un rezago de un par de meses mientras el INEI publica las cifras de crecimiento, pero esa es la realidad. Es un crecimiento bastante heterogéneo, no es un crecimiento homogéneo lo que estamos viendo. Vemos sectores acá, es comparado la actividad económica respecto a la fase prepandémica, y hay sectores claramente que no se han recuperado. El sector de alojamiento, restaurantes, que está muy vinculado al turismo, sigue deprimido, y los sectores primarios, todos están en rojo. Y esto es una realidad que no parecía cambiar y al contrario puede exacerbarse. Entonces, ya yendo específicamente a cuáles son los motores de crecimiento para este y quizás el año entrante, vemos que la inversión privada está mermada. Si uno ve la inversión minera de la no minera, la minera se ve afectada porque ya no hay proyectos de la envergadura de Quillabeco para sustituirlo, ya terminó Quillabeco, pero no hay nada que lo vaya a reemplazar. Y vemos que va a haber una contracción significativa en inversión privada en minería en los próximos años. Y si uno ve la inversión no minera privada, está totalmente chata. Y obviamente, no solamente a la conflictividad, a la incertidumbre, se suma en los costos, porque hoy en día la estructura de costos es mucho más compleja de abordar que en el pasado. Quizás hago los fletes que se han normalizado un poco, el costo de insumos y el costo financiero se ha incrementado de manera significativa, que obviamente frena cualquier tipo de ampliación de planta y eso evidentemente frena cualquier inversión que se vaya a realizar. Si vemos el consumo privado, y el consumo privado ha sido fundamental para seguir creciendo a una tasa elevada. El día de ayer, y creo que tenía mucha razón, escuchaba a un economista diciendo, cuando estuvimos en la época de la pandemia, donde estábamos encerrados en nuestras casas, no consumíamos y se comenzó a acumular una tasa de ahorro privado enorme en el país, que llegó a un pico de ahorro privado de 30% del PBI, como nunca hemos tenido en la historia. Y eso es lo que ha permitido gastar ese 30, y hoy día estamos en 13, el último trimestre de que hay información según el SR, le ha dado ese soporte a la economía. Bien sea por la inyección de ahorro privado, de AFP, CTS, las transferencias, pero lo cierto es que estas municiones de ahorro privado que se acumularon al estar encerrados y al reprimir el consumo, ahora ha permitido dinamizar un consumo que ha sido el sostén del crecimiento de estos últimos meses. Lamentablemente, la morosidad empieza a incrementarse y el crédito al sector privado va a comenzar a ver una ralentización en su ritmo de variación. Esto responde a la morosidad evidente en cualquier ciclo crediticio, así funciona. Pero acá vemos que muchos de los emprendimientos se financian con crédito, y es un crédito que va a ser mucho más reticente y mucho más, digamos, va a haber una menor propensión a financiar distintos tipos de emprendimientos y consumo. La otra posibilidad es la inversión pública, pero lamentablemente estamos en un año en el cual tenemos la tradicional transición de gobiernos subnacionales que explica tradicionalmente un colapso en la ejecución de la obra pública. Cada 4 años, el primer año es un año perdido. Vemos que, y esto no es trivial, porque el 60% de la obra pública la ejecutan gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, ante el cambio de autoridad que hace la gestión o la auditoría de la gestión anterior, la curva de aprendizaje, la rotación de autoridades, es evidente que hay una caída importante en la inversión pública. Esto explica por qué el MEF está tan preocupado de desplegar apoyo técnico y un acompañamiento mucho más cercano a los gobiernos nacionales, pero esto no va a ser lamentablemente algo que mitigue
menor gasto privado. En estas circunstancias, y en el mejor de los casos, y acá voy a poner unos supuestos heroicos, que es que el mundo tiene un soft landing, como se dice, no hay, digamos, se puede descartar una recesión y se logra contener la violencia y los pedidos disruptivos. En el mejor de los casos, en mi criterio y creo que el de muchos otros, este año creceríamos en torno a 2% en un escenario benigno, positivo, pero que está hoy día reduciéndose a la baja. La inflación, que parecía estar cediendo y que el Banco Central comenzaba ya a espaciar los incrementos en la tasa de referencia, se va a ver forzado, como comenté anteriormente, a continuar incrementando la tasa, porque tenemos nuevamente un shock de oferta imprevisto de cara a los bloqueos y las disrupciones de oferta que estamos viendo a lo largo del país. Por tanto, estamos en excelentes manos, obviamente, en el Banco Central, pero yo creo que va a ser muy difícil este año reducir la inflación a 3%, como estimaba el BCR. Yo creo que eso va a pasar el 24 en algún momento, de no mediar ningún otro shock de oferta que complique este objetivo. Entonces, acá yo quisiera, y acá ya estoy por concluir mi tiempo, siempre la pregunta, ¿no?, que hacen afuera, ¿no?, que no se logra entender cómo ha sido un país con tanto inestabilidad política, tanta falta de gobernabilidad, tanta rotación, se mantiene creciendo. Yo escuchaba un artículo que escribió el columnista Oppenheimer, que decía, digamos, es el Banco Central autónomo, probablemente lo comparaba con Argentina, y obviamente sí, es un factor a resaltar, pero creo que es importante destacar de que si bien hay riesgos muy grandes y cada vez mayores, tenemos atenuantes que son significativos y los conocemos. La fortaleza macroeconómica, que es envidiable y que se mantiene, gracias a Dios, firme. Tenemos una solidez del sistema financiero que está bien capitalizado, bien supervisado, creo yo, y una resiliencia de los grandes grupos corporativos que han sabido diversificar y pasar el bache de la pandemia. Y hay una gran adaptabilidad de los emprendedores, la fuerza laboral. Este sector informal que persiste es una válvula de escape para muchos para poder sortear cuando hay shocks de este tipo. Y tenemos una serie de candados institucionales que son muy importantes. El candado comercial, los acuerdos comerciales son importantes, pero acá el factor fundamental, en mi criterio, que explica por qué el país, pese a toda esta rutina de crisis tras crisis, se mantiene resiliente, una economía que parecía a prueba de balas, es el capítulo económico de la Constitución. Y ese es el objetivo que, en mi criterio, tienen los violentistas. Ese es el objetivo final. Yo recuerdo cuando me tocó pasar de un gobierno de derechas a un gobierno de izquierdas, con un rol distinto, el Congreso de la gran transformación que llega al cambio constitucional. Esto no es nada nuevo. Hace 30 años, desde que tenemos la Constitución del 93, se han querido volar el capítulo económico en artículos puntuales. Y esto es lo que se busca. Y esto es lo que ha blindado a la economía peruana. Entonces creo que no es una defensa dogmática, es la realidad de por qué hemos logrado reducir la pobreza de manera significativa. Obviamente hay una agenda muy grande, yo la he estado destacando, de brechas sociales, de Estado ineficaz y opaco, pero definitivamente la generadora de riqueza en el país y lo que ha blindado a nuestra economía ha sido esto. Concluyendo, estamos ante una gran incertidumbre, como comenté, una escalada de violencia que no cede, focalizada quizás en Puno, en el sur. Vemos un entorno externo que muestra riesgos, ya no de recesión diría yo, pero sí de menor crecimiento y de accidentes, como comentaba el colega Arteta, y el escenario base, en el mejor de los casos, es de estancamiento económico, pero el estancamiento económico no ayuda a la movilidad social.
eso no produce los recursos que requerimos, y para mí el tema central y un parteaguas es si se logra convocar una asamblea constituyente, porque es abrir una caja de Pandora. El solo hecho de permitir esto ya abre toda una gama de posibilidades en manos de una clase política que hemos visto la mayoría de peruanos repudiamos.